En los informes redactados en 2 años de investigaciones e incluidos en el sumario, no hay tampoco ni un solo testimonio de nadie que hubiera visto a nadie vivo en aquel piso de Leganés el día de la explosión. Ni los policías que rodeaban la casa, ni los vecinos, ni los miembros del GEO pudieron ver a nadie aquel sábado 3 de abril en ese inmueble. Se escuchaban gritos, se oían disparos, pero en realidad nadie vio a ningún islamista. En toda muerte violenta, y en estas especialmente, es fundamental establecer la causa del fallecimiento mediante la correspondiente autopsia. En el caso de los 7 suicidas de Leganés, el sumario incluye un informe antropológico y radiológico de los cuerpos y un informe dactilar ampliatorio, pero los 7 cuerpos no fueron sometidos a una autopsia como tal. Es más, el sumario recoge que se intentó impedir que la policía científica tomara muestras de los cadáveres, a pesar de las órdenes del juzgado. La policía científica solo pudo acceder a los cuerpos 7 horas después de que estos llegaran al Instituto Anatómico Forense, donde estaba al mando el forense que el PSOE llevó a declarar a la Comisión 11M. El sumario recoge la queja enviada al juez por parte de la policía científica. Analizando las actas donde se enumeran los objetos encontrados en aquel piso después de la explosión, son muchos los aspectos que sorprenden. Por ejemplo, la extraña manía de los suicidas de Leganés por coleccionar envoltorios de cartuchos de gomado seco. En el piso de Leganés aparecieron 588 fajas de cartuchos. Eso significa unos 90 kilogramos de explosivos. ¿Para qué se iban a llevar los terroristas desde Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas, esas fajas de los explosivos? Son muchos los detalles con los que se ha tratado de convencer a la opinión pública de que Leganés fue un acto suicida. Por ejemplo, se difundió que había aparecido una carta de despedida escrita por uno de esos presuntos suicidas a su familia en Marruecos. Sin embargo, esa carta resultó ser una falsificación, donde alguien había añadido a un documento escrito en árabe una firma falsa del suicida en caracteres latinos. En Leganés apareció numerosa documentación falsa a nombre de varios de los implicados en la trama. Esa documentación fue utilizada por la policía para dar más solidez a la versión oficial, al permitir establecer relaciones entre unos implicados y otros. Sin embargo, al analizar esos documentos nos encontramos con que alguno de ellos parece parcialmente quemado a propósito para tratar de aparentar que había resultado dañado por la explosión del piso. Todos estos indicios nos llevan a pensar que las cosas en Leganés no transcurrieron de la forma en que se describen en los informes policiales. El sábado 3 de abril, el mismo día de la explosión del piso, se recibió en el periódico ABC un fax manuscrito en árabe donde unas supuestas brigadas de la muerte lanzaban un ultimátum al futuro gobierno de Zapatero, dándole de plazo hasta el mediodía del domingo 4 de abril para retirar sus tropas de Irak y Afganistán. Los informes policiales decían que ese fax había sido enviado por los suicidas de Leganés, pero el fax fue recibido en el periódico ABC a las 6:05 de la tarde, cuando los presuntos terroristas llevaban ya unas horas rodeados por la policía en un piso donde no había fax. Alguien envió ese fax haciéndose pasar por los presuntos suicidas. La policía hubiera podido averiguar fácilmente desde qué teléfono se había enviado ese fax al ABC, sin más que preguntar a la compañía telefónica. Sin embargo, sorprendentemente, la policía no solicitó el listado de llamadas del periódico ABC hasta un año después de los atentados, y solo después de que el juez del Olmo se interesara por el tema. Para entonces, la respuesta de la compañía telefónica fue que esos datos ya habían sido destruidos.
Además, aquella tarde del sábado 3 de abril, los presuntos terroristas no enviaron un solo fax, sino dos. El segundo fax fue enviado aquí, a Telemadrid. La persona que se hacía pasar por esos terroristas llegó incluso a hacer dos llamadas a las 6 y a las 7:30 de la tarde a la centralita de Telemadrid para preguntar si se había recibido el documento, pero el fax había llegado en blanco. La existencia de ese segundo fax y de las dos llamadas a Telemadrid fue ocultada a la opinión pública, y existe una buena razón para ello. Porque en este caso, la policía sí que pudo determinar desde dónde estaba llamando esa persona que se hacía pasar por los presuntos suicidas. Esa persona llamaba desde una cabina telefónica de la calle Antonio López de Madrid, muy lejos de ese piso de Leganés rodeado por la policía. Aquella tarde del sábado 3 de abril, nadie envió ningún fax desde Leganés. Para tratar de determinar quién había hecho esas llamadas desde fuera del piso, la policía fue a Telemadrid a recoger la cinta donde estaban grabadas las conversaciones de la centralita. Al examinar la grabación, la policía científica no encontró ni una sola voz de hombre en ninguna de las dos caras de la cinta. ¿Cómo es posible que no figure esa conversación en las cintas? ¿O es que alguien la borró? Todavía nos quedan otros datos para terminar de confirmar que todo lo ocurrido en Leganés no encaja. Todos hemos oído que aquellos suicidas llamaron a sus familias para despedirse poco antes del estallido del piso. Sin embargo, cuando la policía rodeó el piso de Leganés, se cortó el agua, la luz y el gas. Y además, los GEO habían llevado un inhibidor de ondas para evitar las comunicaciones por móviles. ¿Cómo es posible entonces que esas llamadas pudieran producirse? En segundo lugar, el propio sumario arroja dudas sobre la forma en que se realizaron las llamadas. Teniendo varios teléfonos móviles y tarjetas a su disposición, los suicidas efectuaron un total de 23 llamadas sucesivas desde 3 móviles distintos. No parece lógico que se efectuaran llamadas sucesivas. Es como si una sola persona hubiera estado simulando todas esas llamadas. En total, la policía le hizo llegar al juez hasta 3 informes distintos sobre esas llamadas de los suicidas, y los datos contenidos en los 3 informes son todos contradictorios entre sí. Esos 3 informes no concuerdan ni en lo que respecta a los teléfonos que se usaron, ni en lo que se refiere a las tarjetas telefónicas empleadas, ni en el número de llamadas efectuadas a cada número de destino, ni en la información sobre a quién pertenece cada número de destino. De un informe a otro, todos los datos van variando. Los datos reales aportados por las compañías telefónicas demuestran que al menos una parte de esas supuestas llamadas de despedida se hicieron desde fuera del piso, con un teléfono que no figura entre los que fueron encontrados en el piso de Leganés y que continuaba operativo un mes después de que ese piso volara por los aires. Alguien, desde fuera del piso de Leganés, haciéndose pasar por esos presuntos suicidas, se dedicó aquella tarde a enviar faxes amenazadores al periódico ABC y a Telemadrid y a efectuar una serie de falsas llamadas de despedida a Marruecos y a Inglaterra.